¿Qué tal, estimados oyentes? Con un gusto, gran gusto de saludarles nuevamente después de una pausa larga, probablemente merecida, no lo sé, ustedes lo dirán mejor. Y pues volvemos ya, estamos en el umbral de nuestra quinta temporada en este su podcast favorito o cercano a favorito de Falsas Máximas. Y pues evidentemente me acompaña el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha llevado la vida en estos últimos días? ¿Qué ha pasado? Hola, queridísimo Juanma, qué gusto escucharte, qué gusto estar contigo y con todos nuestros oyentes. Estas semanas han estado cargadísimas en los meses en los que no hemos grabado. Fueron el capítulo general de los Cruzados de Cristo Rey, fueron los campamentos de los cruzados, la peregrinación por la Ruta de los Mártires y fundamentalmente como evento mundial tuvimos la Jornada Mundial de la Juventud, en donde Juanma, gracias a Dios, pudimos estar presentes, tanto acompañando a un grupo de chicos, como también hay como falsas máximas presentes en algunos de los eventos. Así que muy contento, Juanma, con las pilas muy recargadas. Genial, pues eso es lo que necesitamos porque ya seguramente algunos de nuestros escuchas dirán, ah, mira, un episodio otra vez, se ve que no ha muerto este proyecto, evidentemente no. Ya les dice el padre Pablo, pues hubo cosas muy importantes en estos días y nada más como clarificación, cuando dice Pablo, el padre Pablo, nos fuimos y estuvimos representando como falsas máximas, se refiere a él en primera persona. Yo no tuve esa bendición, pero justo por eso tenemos este episodio, padre, para que nos cuentes pues la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que, si no mal recuerdo, comenzó instituido por Juan Pablo II hace ya algunas décadas, quizá aquí me puedas corregir, pero que pues lo que busca hacer es aglutinar o convocar a los jóvenes católicos en alguna ciudad del mundo, pues para mandar un mensaje específico a la juventud, reavivar la vivencia de la fe entre los jóvenes y bueno, mandar un mensaje a toda la iglesia, independientemente de su edad, eh, a través de la juventud. Y pues bueno, padre, esta es una buena radiografía inicial antes de meternos a los temas, o hay algo que me está faltando en esta descripción de lo que es la JMJ o Jornada Mundial de la Juventud. No, Juanma, sí empezaste excelente. La Jornada Mundial de la Juventud, como dices, empezó en 1986, la convocó San Juan Pablo II, apenas un año después de que la ONU declaró el Año de los Jóvenes o algo así. Fue un evento relacionado. La iglesia reacciona luego con una invitación a todos los jóvenes y en 1986 se junta, o sea, San Juan Pablo II convoca en Roma la primera edición. Asisten 350.000 jóvenes y 3 años después se realiza fuera del continente europeo. Adivina dónde, Juanma. Yo creo que por mi cara de emoción lo puedes más o menos intuir. Pues nada más tengo dos opciones, o Argentina o México, pero ahora honestamente me imagino que será Argentina. Efectivamente, la primera edición fuera de Roma fue, y la segunda de la jornada fue en Argentina. Con los años, las jornadas se fueron haciendo por trienio, cada 3 años, y las últimas jornadas ya no eran cientos de miles de personas, ya eran millones de jóvenes los que se convocaban. Las más relevantes fueron, bueno, de las últimas muy memorables, fueron Madrid, y Río de Janeiro y Cracovia. Y bueno, esta última que tocó ahora en la primera semana de agosto en Lisboa, en donde participaron alrededor de 1.5 millones de jóvenes. Así que fue Millón y una medio, locura. millón y Millón y medio de medio de jóvenes. jóvenes. La verdad es que sí, así tan solo por el número, digo, si nos damos estrictamente por el número, pues es un signo de esperanza, ¿no? Que al final decir jóvenes en torno a su fe, reunidos, la verdad es que suena así de primera, suena bien, pero tú cuéntanos tu experiencia, Pater, ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo se vivió? ¿Con quién fuiste? Me imagino que también haber ido ya como sacerdote, digo, no sé si habías estado, me imagino que en esta de Argentina estuviste, no, porque no habías nacido, pero, haciendo números, pero tú cómo lo viviste y en particular el ambiente y bajo tu perspectiva como sacerdote. Fue realmente un momento de gracia tremendo.
A mí me tocó acompañar un grupo donde éramos 106 personas, el promedio de edad era de 19 años. Juanma, tú y yo ya somos los grandes en estas jornadas. Ujú. Sí, seguro. Ya no somos Gracias a jóvenes, Dios, empezando por ahí, estimado Pater. ya cruzamos la línea de los 30. Pero la verdad es que fue un evento de gracia tremendo. Y para esto, creo que en general los que nos escuchan saben más o menos lo que es una jornada, ¿no? Pero vamos a contar un poquito la dinámica. El Papa convoca, se anuncia desde la jornada anterior cuál va a ser el lugar. Esta jornada tuvo una característica particular que se pospuso un año por la pandemia y Mm, bueno, tocó que fuera en Lisboa. Entonces, la jornada se divide en eventos con el Papa o eventos fuertes, que es la recepción del Papa, el Via Crucis, la vigilia y la misa de envío o la misa de finalización de la jornada. Pero además, a lo largo, entre esos días, la jornada tiene distintos eventos, tiene eventos catequéticos, eventos culturales, eventos sociales, eventos de evangelización. Entonces, realmente la jornada tiene una dinámica muy propia. Como te imaginarás, es un esfuerzo logístico tremendo, como para que nos hagamos una idea. Lisboa, como capital de Portugal, tiene una capacidad para recibir a 700.000 personas y estábamos llegando 1,5 millones. Entonces, realmente es tremendo. Yo no podía imaginarme lo que era 1,5 millones de personas juntas, ¿no? Me No, imagino todo no, saturado, Pater. Calles, alojamientos, transporte. ¿Cómo se vivía eso? También para quienes eh, quieran animar para otra edición. Miren, la verdad es una fiesta total. O sea, hay que saber que hay jóvenes, entonces los jóvenes son jóvenes, están alegres, echan relajo, pero era muy gratificante ver, por ejemplo, de esa cantidad de jóvenes, cómo las iglesias estaban llenas, los lugares donde se hacían las misas estaban repletos, los momentos de adoración estaban llenos de gentes, las catequesis, o sea, uno puede pensar, bueno, es que van los jóvenes y solamente van a turistear, porque, a ver, Lisboa y sus alrededores son lugares muy bonitos, pero realmente era un evento que se puede decir de fe vivida en la juventud, entonces, lo cual también implica a veces cierto relajo y cierto ruido, pero un momento de fe especial. Y acá, Juana, hay que decir algo. No hay ningún evento en el mundo que tenga esa capacidad de convocatoria con los jóvenes. O sea, ningún evento, pensemos en el que querramos, y es Mm, más, reto a nuestros oyentes que busquen intentar poner un ejemplo, ujú. pero nada hoy reúne a 1,5 millones de jóvenes para lo mismo. Solamente la fe en Cristo, convocado y un evento convocado por el sucesor de Pedro, el Papa, tiene esta capacidad de movimiento. Entonces, ciertamente, 1,5 millones de personas reunidos porque el Papa los convoca, teniendo a Cristo en el centro y particularmente en esta edición que estaba basada en la Virgen María que sale al encuentro de Isabel, esto sí tenía esa capacidad convocatoria, con lo cual solito se convertía en un testimonio muy profético, en Es, un testimonio grande. es lo que te iba a decir. Sabemos que los números, las estadísticas, la demografía, y muchos datos reales y duros allá afuera indican no solamente que las naciones europeas, entre ellas Portugal y otras del occidente europeo, no solamente están envejeciendo, sino que tienen dos fenómenos. Los cristianos están dejando de practicar su fe y además, otro efecto, pues la migración de otras personas de otros credos que empiezan a desplazar a la presencia cristiana, pues en la Europa cristiana, ¿no? De donde nosotros somos herederos como latinoamericanos, hispanoamericanos. Y pues es como un oasis en el desierto, seguramente. O sea, como un respiro de vida, ¿no? En lo que se ve que ya pareciera que se está convulsionando a punto de dar las gracias y colgar la toalla, pues vive en medio pues, de estas naciones y como un signo de esperanza, que viene de muchas partes del mundo. Pero efectivamente.
grandísima convocatoria presencial, ¿no? Aquí un punto, quizá dirán, no, bueno, el Mundial lo sintonizan tales millones de personas, ¿no? El Mundial de Fútbol, o la inauguración, la clausura, lo que sea, pero presencialmente y estrictamente juvenil, no creo que lo que exista. Y permíteme, Pater, volver a esta pregunta. Ahora, ¿qué acento especial tuviste en esta ocasión como sacerdote? Mira, voy a juntarlo con cosas que pasaron en la jornada, ¿no? Porque creo que Va. está absolutamente inseparable. Eh, lo que a mí me tocó vivir fue que justo antes de la jornada fui con un grupo que por una parte hicimos una peregrinación por distintos santuarios marianos y después hicimos el Camino de Santiago y después llegamos a la jornada. Entonces fue realmente un viaje muy completo desde muchos aspectos y particularmente desde el sentido de fe. Eh, Alguna vez lo platicábamos, tú y yo, Juanma, creo que los oyentes no lo saben, pero a mí me tocó hacer la peregrinación del Camino de Santiago cuando era seminarista y justo antes de empezar teología. Fue algo que realmente implicó un antes y un después en mi vida. Y yo creo que terminando el Camino de Santiago, que me tocó hacerlo solo y fue una experiencia hermosa donde conocí personas bellísimas, eh, le, le decía a Dios como en el corazón, bueno, a mí me gustaría volver a hacer el Camino de Santiago como sacerdote y en grupo. Después, cerca de la ordenación, con mi familia hablamos de la posibilidad o del deseo más bien, de visitar los santuarios marianos de Europa y poder rezar ahí, ofrecer ahí misas. Por la pandemia no fue posible. Y ahora estaba yendo a la Jornada Mundial de la Juventud, la primera que me tocó vivir, no había vivido anteriores. Dentro de este grupo iban mis tres hermanos menores, visitamos los santuarios marianos, me tocó visitar en grupo el Camino de Santiago y después me tocó estar en la jornada como sacerdote. Y dentro de la jornada me tocó esa experiencia de estar acompañando un grupo enorme de jóvenes, de sentarme a confesar, porque hay que decir que desde la jornada de Madrid existe el campo de la misericordia, es decir, donde se adapta un lugar, lo llenan de confesionarios, a los sacerdotes cuando nos inscribimos nos preguntan la disponibilidad y según eso nos asignan días y horarios para confesar. Eso empezó en Madrid en el 2008, si mal no recuerdo. Perdón Y que te interrumpa ahí, Pater. ¿Cuántos? O sea, hacía ojo de cálculo, de buen cubero, como decimos. ¿Cientos? O sea, ¿podríamos hablar de cientos, cientos de sacerdotes confesando simultáneamente? cientos de sacerdotes confesando simultáneamente. Claro, dependiendo del día, la afluencia es mayor o menor, pero Claro. sin exagerar, cientos de sacerdotes confesando simultáneamente y miles de jóvenes yendo a confesarse. Y eso sin contar los sacerdotes que luego se ponen a mitad del parque y se ponen a confesar ahí porque ya no había lugares en los confesionarios o por X o Y motivos, ¿no? O los jóvenes que se confesaron desde antes. Entonces, ¿qué puedo decirte? A ver, como sacerdote fue un regalo de gracia tremendo, un toque de esperanza muy fuerte porque ves que Cristo llega a los jóvenes y aunque creo que tú y yo nos sentimos jóvenes, pues también saber que llega a gente más joven que nosotros o realmente joven, adolescentes, llena de mucha alegría, llena también de mucha esperanza porque uno ve a los chicos que llegan y algunos llegan muy centrados, muy a lo que van, otros llegan tal vez por turismo, otros fueron porque sus papás los mandaron, o sea, ahí no hay que idealizar, ¿no? O sea, realmente hay de todo, pero poder ser testigo de que independientemente del motivo por lo cual llegaron, ahí hay robustecimiento de la fe, espacio de conversión y se siembran semillas de cambio de vida. Y ser testigo de eso, Juanma, realmente me conmueve mucho y me deja sin palabras. Cosa rara porque estamos en un podcast y además me conocen los oyentes, ¿no? Eh, Sí, vaya, y pero una gracia importante, Pater. Em, en algún momento me comentaste, fueron varios lugares, varios sitios. Ahorita estás diciendo Camino de Santiago, ¿cómo se llama? Santuarios marianos. Y si quieres compartirnos algunos en específico, pero se me ocurre más bien preguntarte. eh, Ahorita dices, es un signo de esperanza, me llena de alegría. Quizá algo puede ser anónimo y que no viole algunos principios como de la secrecía del confesionario. Em, Algo que interiormente hayas dicho,
para mí, el padre Pablo Patrito, esto fue una gracia particular, me hizo sentir particularmente lleno esta experiencia, este punto de contacto, este gesto, esto. Creo que estaría lindo poder compartir algo. Mira, Juanma, han sido tantas cosas y estamos a tan pocos días de la jornada que realmente siento que todavía necesito tiempo para procesar todas las gracias recibidas, pero creo que de entrada podría mencionar dos o tres. A ver, la primera era esa certeza real de que, o sea, como esperanza, de que en ese lugar se están plantando semillas de conversión o semillas de fortalecimiento de la fe para un montón de jóvenes. A mí me tocó ver cómo iban chicos completamente en su onda y que por la experiencia de compartir la fe con otros, por el testimonio de que haya por una semana completa confesionarios llenos de sacerdotes y que pueden acercarse a confesar, de incluso poder ver al Papa, o sea, que el Papa haya dejado de ser una figura lejana y poder verlo pasar por al lado o escuchar sus palabras. Para los hispanohablantes era un alivio que el Papa hablaba en español, entonces eso era un regalazo. Bueno, habla en argentino, no sé si en Eh, español, pero... Ah, no es cierto. Lenguaje de ángeles. Ándale. No te voy a decir nada porque es Eh, el Papa, pero bueno, tenía que hacer algún comentario en contra. por supuesto. Pero a ver, esas cosas, decir, acá se están plantando semillas que van a significar una conversión profunda o un robustecimiento en la fe o una iluminación vocacional y, y que a lo mejor a uno no le va a tocar ver en qué momento eso va a dar fruto, pero uno sabe que ahí se está plantando la semilla. Eso realmente, Juanma, a mí me llenó de esperanza. Tengo amigos muy cercanos y muy queridos que justamente me han compartido eso, que ellos en su momento, en alguna etapa difícil de su vida, fue una jornada y que en la jornada empezó un proceso de cambio. Conocía ya de antemano testimonios así, pero de repente estar in situ y ser testigo de momentos fuertes de fe, muy emotivos, y saber que que uno no sabe bien lo que está pasando, pero que se está plantando una semilla que va a dar su fruto en 1, 3, 5 o 10 años, eso para empezar llena de esperanza. Lo segundo, Juanma, que también fue hermoso, voy a compartir tres cosas, ¿eh? Pero ya. Lo segundo que fue hermoso fue tener esa experiencia de que hay una fe compartida. Me tocó justo antes de la jornada en el Camino de Santiago y de modos distintos se repitió en la misma jornada, pero bueno, me atrevo a compartir esto Ujú. porque, paréntesis, muchos de los que fuimos a la jornada antes hicimos el Camino de Santiago, y entonces ya en el Camino de Santiago te encontrabas con muchísimos peregrinos que iban a terminar en Lisboa. Y en el Camino de Santiago me encontré con una chica que se llama Belén, también argentina. Y no teníamos nada en común, nos conocimos ahí caminando y empezamos a platicar. Y esta chica Belén abrió su corazón y me contaba sus esfuerzos por ser buena cristiana, por ser fiel, por buscar ser dócil y fiel a la gracia. Me comentaba su interés por rezar el rosario diario, que también rezaba la liturgia de las horas, y de repente experimenté esa sensación de casa, de hogar, que estaba conociendo una persona con la cual no había tenido nada en común en toda mi vida, más que los dos habíamos nacido en Argentina, pero de repente en realidad, aunque no nos conocíamos, teníamos todo en común, porque teníamos una fe común y un lenguaje común, y él se me decía, es que yo quiero rezar laudes, y yo rezo Y un laudes, camino común, valga la y un redundancia. camino común, ¿sí? Pero con alguien que no conocía, y sentir esa experiencia de la catolicidad de nuestra fe, de no te conozco, pero ahora que me estás hablando de tu vida, realmente te conozco porque Cristo nos ha llamado, porque la Virgen nos acompaña, porque la fe nos une, y esa experiencia de hermandad en la fe con alguien que no conoces para nada más que en ese momento, pero saber que, vamos, somos, saber que a pesar de que estabas rodeado de desconocidos, en el fondo eran tu familia, y experimentar esa experiencia de familia es muy fuerte. Wow. Y, y bueno, Juanma, la tercera, muy puntual, y creo que también muchos han dado testimonios en redes,
la experiencia de silencio. Em, el último con, día, con, con 1,5 millones de jóvenes. eso, justo eso, el último día se hace una vigilia, una adoración. Entonces llegó el Papa, eh, dio un mensaje, dirigió unas palabras, se hizo ahí un acto artístico y de repente el Papa dice, bueno, pues ahora voy a hacer la hora santa. Se expone el Santísimo y antes de eso, imagínate, ruido de 1,5 millones de personas, algunas personas escuchaban, otros no, iban y venían, todos juntos en un solo campo, Juanma, y de repente cuando se expone el Santísimo, en ese momento se hace un silencio absoluto, pero absoluto, Juanma. Entonces, imagínate esta escena, proyecta esta escena, un altar lejano, para muchos a más de 1 kilómetro de distancia, exponen el Santísimo, 1,5 millones de personas todos reunidos y literal separados en corrales. Se hace un silencio absoluto y y en ese silencio absoluto lo que se escucha nada más es el ruido de las olas, el viento y los grillos. Y nada más, 1,5 millones de personas adorando a Cristo en silencio. Juanma, esa experiencia pone la piel de gallina, o sea, no, fue un silencio que hizo mucho más ruido, que fue mucho más elocuente que cualquier discurso, cualquier promesa o cualquier concierto. Oye, ya me habías contado algo semejante y también había visto algo en las redes, pero esto que me describes, ¿se escuchaban los grillos? Para mí es, únicamente lo escuchas cuando estás en el campo y ya todo el mundo está acostado. Ni siquiera en el campo con un grupo de 5 amigos puedes escuchar los grillos, ¿estás de acuerdo? Honestamente ya me, Completamente me, de me acuerdo. A llama ver, demasiado la atención. tú y yo hemos ido de campamento, hemos estado en la montaña y sabemos que si dos o tres salimos a hablar de noche, no escuchas los grillos, o sea, estás escuchando las voces, no sé qué, o sea, Ujú. por mucho que uno hable despacio, no le está, ni te das cuenta. Ahora, 1,5 millones de personas y se escuchan el ruido de las olas del mar, que no estaba lejos, pero tampoco estaba ahí cerquita, cerquita. Y además que se escuche los grillos y sobre todo era el silencio no de la noche, no de la naturaleza, el silencio de 1,5 millones de personas adorando a Cristo. Creo, Pater, con esto que nos compartes, creo que será difícil, porque tú estuviste ahí, lo viste, lo viviste, escuchaste el silencio, creo que será difícil para alguien decir alguna objeción, ¿no? Porque nos encontramos por ahí algunas, y a cierto punto yo quería comentar un poco sobre las objeciones acerca de un evento internacional con 1,5 millones de jóvenes dispuestos, en el verano dispuestos a festejar, a pasarla bien, a, pues, que suscitará algunas suspicacias, ¿no? De decir, bueno, pues estos jóvenes verdaderamente van a celebrar su fe, van a un evento religioso, van pues, a conocer, a conocerse, en un sentido, como decimos igual en México, a ligar, ¿no? A ver a quién conocen, vaya, alcoholizarse, a lo que tú gustes, van de puro turismo. Em, ya no habría, o sea, digo, te iba a preguntar qué objeciones tienes, pero creo que toda tu experiencia, toda tu anécdota no da espacio para sustentar esto, ¿no? O qué dirías, digo, porque al final creo que si nos vamos en estricto sentido, en el corazón de cada persona, de cada individuo, reside una intención distinta, ¿no? Porque puede decir 1,5 millones de personas en total silencio. Bueno, puede ser que no estuvieran durmiendo, ¿no? Como los apóstoles. Pero em, no sé, ¿hay algo adicional que quisieras comentar, además de todo este testimonio? O vaya, porque creo que seguramente nos va a pasar. Próxima Jornada Mundial de la Juventud, va a haber suspicacia. Ah, sí, se van a reunir quién sabe cuántos jóvenes, a ver a quién encuentran, a ver qué hacen y qué relajo arman, ¿no? Em, ¿Hay algo más que abonar para evitar estos cuchicheos? Mira, ha habido muchas objeciones a la jornada y es curioso que las objeciones parten principalmente de gente que no ha estado presente, eso hay que decirlo.
Mm, A ver, voy a mencionar dos o tres objeciones, Juanma, que hemos escuchado y vamos a tratar de darle respuesta. La venga. primera, que la jornada era un evento en el cual se había infiltrado la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, esa es la primera objeción. Paréntesis rapidísimo, que además ha habido también muchas dudas, mucha crítica al respecto de ella, y algunas pueden ser objetivas, atinadas, pero creo que también está muy teñido de esta famosa Agenda 2030 de interpretaciones, ¿no? Que creo que vale la pena, sin entrar en el tema, tener un pensamiento crítico y reflexivo al respecto de lo que escuchamos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la segunda objeción iba en torno justamente a la intención de los jóvenes, que no, que en realidad no es de fondo una peregrinación de fe pura, que muchos van por turismo, que van a distraerse, que ese no es el verdadero espíritu católico, etcétera. Y la tercera objeción estaba en unas cuestiones, y estas sí me parecen un poco más objetivas, Mm, y a la que a lo mejor le podemos dar un poco más de tiempo, era sobre la reserva para la comunión de la misa. Entonces, estas tres objeciones no vamos a adentrarnos a describirlas porque creo que los que nos escuchan ya las han encontrado. Puedo decirles lo siguiente, a ver, la Jornada Mundial de la Juventud y la Agenda 2030. ¿Se notó mucho? ¿No se notó? Bueno, a ver, la Agenda 2030 es un plan que lanzó la ONU con ciertos objetivos para el desarrollo. Tiene muchas cuestiones criticables. Sí hay una agenda real y sí hay una agenda que es culturalmente nociva y hasta se podría decir hay muchas cuestiones anticristianas. ¿Tiene cuestiones buenas? Las tiene, tanto que hay un documento oficial de la Santa Sede del observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, que justamente retoma qué cosas de la Agenda 2030 son rescatables y qué cosas de la Agenda 2030 hay que mirar justamente con ojos críticos y también saber rechazar. Muchas de las cuestiones de vida y familia y otras cuestiones de desarrollo no integral, de hecho, son muy flojas o incluso una cierta tendencia a un gobierno muy mundial, muy invasivo, es verdad que se encuentran. ¿Qué era lo que se esperaba que se encontrara en la jornada o qué rumores se escuchaba que iba a haber en la jornada? Una jornada completamente vendida a la Agenda 2030. Y la verdad, Juanma, eso te puedo decir, no se vio. ¿Qué sí hubo? Que fue un énfasis especial que Recuerdo no hubo que en tú y otras yo lo jornadas. platicamos en algún momento, Pater, ¿no? Incluso estábamos pensando hacer algún comentario aquí en Falsas Máximas. Vaya, ya ni hasta hubiéramos hecho el ridículo, ¿no? Sí, qué bueno que no lo hablamos antes, que para nuestros oyentes estábamos viendo si lo hacíamos o no. Nos llamamos a la prudencia, qué bueno que sí. Y puedo decirte esto, sí hubo un énfasis muy fuerte en la cuestión ecológica y en la cuestión de la sustentabilidad, que a lo mejor estaba como desentonado de todo, pero bueno, ahora sí que no tirar basura no, evidentemente es algo que hay que hacer. Más cuando tienes tantas personas juntas. Algún, sí, totalmente. Ahora, es cierto que algunos jóvenes solitos se dan cuenta en una aplicación, así que, a ver, este énfasis en la cuestión ecológica está como que desentonaba, sobre todo porque no se notaba la conexión con lo principal de la jornada, ¿no? Pero la verdad es que en sí mismo no está mal. Ujú, Entonces, eso ya es lo que vamos a decir, ni siquiera me voy a detener más en eso. de La acuerdo. segunda cuestión, la de la pureza de la fe de los jóvenes que van, yo ahí sí creo que tenemos que recordarnos todos que, primero, no podemos nunca meternos en las intenciones de otras personas ni hacer juicios de valor respecto a lo que hay en la conciencia, en el corazón de otros, ¿no? Pero también hay otra cuestión. La Jornada Mundial de la Juventud es un evento evangelizador. ¿Y qué implica que algo sea evangelizador? Quiere decir que está para que los que no crean lleguen a creer, Claro. que los que creen pero no viven lleguen a vivir y para que los que creen y viven se vean enardecidos, potenciados en su fe. Que van muchos jóvenes distraídos y también con intenciones de turismo y también con intenciones de conocer a otros y también con una fe sentimentalista. Oye, sí, ¿y qué? Claro. O sea, vamos,
No son los sanos No, los que necesitan de médico, ¿no? son los enfermos. Y bueno, entonces ahí yo diría no tener miedo de los eventos masivos o de los eventos sensibles. Si Cristo se ha encarnado, entonces la fe también puede entrar por la carne. Y si bien es cierto que la fe está llamada a trascender lo sensible o a no quedarse atrapada en sentimentalismos, también es cierto que la fe entra por los sentidos. El primer sentido por el cual entra la fe, de hecho, es el oído, y si entra por los sentidos, también afecta nuestra sensibilidad. Entonces, todo acto de la sensibilidad que contribuya a que alguien reciba la semilla de fe, que sea bienvenido. Que después hay que darle seguimiento, que después hay que cuidar esa semilla, que después esa semilla puede encontrarse entre cardos, entre espinas, al borde del camino o entre piedras o ser secada por el sol. Sí, Cristo lo advirtió, pero eh, eso es post jornada y tampoco podemos pedirle a un evento de 4 días que se ocupe de toda la vida cristiana de una persona que va a durar más de 4 días. ¿Me explico? Totalmente. Y sobre la tercera objeción, Pater, quizá una observación, si me permites un poco, que pudiera ser un poquito más breve, para que todavía tengamos un espacio para mencionar algunos de los componentes clave de los mensajes que transmitió el Papa a toda la Iglesia a través de la Jornada Mundial. Perfecto. Entonces, del último voy a ser sintético. ¿Qué fue lo que pasó y dónde estuvo la polémica? Eh, Pensemos, hay que organizar una misa para 1,5 millones de personas y hay que procurar que la comunión se distribuya en tiempo y en forma adecuados. Algo que toda misa tiene que cuidar se llama ars celebrandi, es decir, el arte de la celebración. Y eso implica que tiene que haber una armonía entre los tiempos. Entonces, una misa que te dura, ponle que 40 minutos desde que inicia hasta la consagración, y después que el momento de la comunión dure 2 horas, es una misa que rompe de algún modo con la armonía de la liturgia. Entonces hay que procurar que el tiempo de distribución de la comunión sea acorde a la belleza de la liturgia. ¿Qué fue lo que se hizo entonces en la misa de la jornada para procurar eso? Hay que decir que había más o menos, las personas estábamos divididas en más o menos 100 corrales, que Como iban de borreguitos. la, sí, como borreguitos, así hay que decirlo, que iban de la al D, el A más cerca del altar mayor, D, y bueno, y siendo el D el más lejano de todos. En una franja larga, en un parque que se hizo para ese propósito, al lado de la costa, al lado del aeropuerto, porque hay que decir que en Lisboa casi no hay espacios abiertos por su propia orografía. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron? En cada uno de esos corrales pusieron una tienda con reserva del Santísimo. Con reserva del Santísimo que era para cientos o para miles de personas por tienda. Eh, ¿Y qué fue lo que también hicieron? Llamaron a todos los ministros de comunión de Lisboa e incluso, como no alcanzaban, llamaron a personas de buena fe y de buenas costumbres y las hicieron ministros extraordinarios de la comunión ad casum. Y entonces, cuando fue el momento de la comunión, estas personas ya desde antes habían entrado a estas tiendas, tomaron la reserva correspondiente y se acercaron a los bordes de cada uno de los corrales para que todos pudieran comulgar. Ese fue el hecho. ¿Qué fue Ujú, lo que se criticó? Para distribuir esa cantidad de reserva del Santísimo, utilizaron pues cajas de seguridad, como cajas de plástico, pues. ujú. Eh, y hubo como, y eso hay que decirlo, como poco cuidado tanto en el material como que en la belleza de la reserva, que también eso es cierto que hay que cuidar. Dicen que los jóvenes le faltaron el respeto al Santísimo. Yo la verdad eso no lo vi. Yo lo que sí vi es que estaban esas tienditas con el Santísimo y que esas tienditas durante toda la noche de adoración tuvieron turnos en donde la gente entraba, se quedaba rezando, se quedaba arrodillada. Eh, que es una ofensa al Santísimo Sacramento que haya estado puesto en cajas de plástico. Mira, sí te puedo decir, no es lo más conveniente y ciertamente no va acorde a las normas litúrgicas. Ahora, que eso haya sido una profanación gravísima y que por eso hay que cancelar las jornadas, como algunos dicen, a ver, no. ¿Es algo mejorable? Ciertamente sí.
¿Es algo a lo que se le pudo haber prestado más atención? También. ¿Fue un cuidado de la descuido de la liturgia? Ahí te puedo decir absolutamente no. Y esa es otra cosa, Juanma, que hay que decir de aportes de la jornada. Es impresionante cómo estuvieron cuidadas las ceremonias litúrgicas. Incluso, y esto hasta para los paladares más exigentes, como era una misa internacional celebrada en muchos idiomas, eh, las oraciones más importantes se rezaban en latín, tenía una orquesta sinfónica que entonaba de un modo majestuoso los cantos. En la misa final, a todos y cada uno de los miles de sacerdotes que estábamos celebrando, nos dieron estola y casulla para que estuviéramos uniformados. Qué bien. Y es decir, podemos atribuir eso a un descuido de la liturgia y que lo más importante estaba en la gente y en el sentimiento y no en el culto. No, me parece que los datos que están junto a esos no nos permiten decir eso. Ahora, ¿se puede tener más cuidado del lugar donde se reserva el Santísimo y que eso puede mejorar la próxima jornada? Pues sí, eso sí. Pero eso no quiere decir que fue una profanación ni que hay que cancelar las jornadas. Eso es un despropósito. Pater, y algo me resuena de lo que decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado que me viene a la mente. Tal vez no es idéntico la expresión, pero creo que el espíritu es el mismo. Que él hablaba de ver a pastores con olor a oveja. A mí esto de pues, los corralitos con las ovejas, pues a veces pues tienes que, o sea, es como en los países de misión o incluso en las comunidades rurales donde no tenemos los templos góticos europeos o barrocos novohispanos para poder tener una reserva en un sagrario dorado, ¿no? Pero pues, nuestra fe es así, Pater, y era de catacumbas, y era, o es también en algunos lados de catacumbas, y pues, o sea, creo que podemos llegar a ese filito de lo farisaico, em, que bueno, como bien dices, hay que cuidar en la medida de lo más posible, pero creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar acerca de la cercanía que el propio Cristo tenía con la gente, que se agolpaba y que se aventaba a tocarle el manto, o sea, nada particularmente higiénico vaya, con pompa y platillo, ¿no? Y bueno, eso para cerrar este comentario, Pater. Y a reserva de que nuestros amables escuchas hayan ya escuchado algo, leído algo acerca de los mensajes clave del Papa durante la jornada, y bueno, por el tiempo que ya llevamos en esta conversación, quizá preguntarte, digo, hubo varios mensajes, ¿no? En el Via Crucis, durante la vigilia que ya mencionaste y durante la misa de envío, que es como la que normalmente es la principal. El Papa abordó diferentes mensajes. Tú, eh, no sé si a manera de síntesis o a manera de escoger dentro de todo lo más importante, ¿qué quisieras que compartir con los escuchas con respecto a estos mensajes, Pater? Mira, Juanma, yo voy a compartir lo que a mí se me quedó. En, en el discurso de bienvenida del Papa, algo que quedó grabadísimo, me parece que en el corazón de todos los que estuvimos ahí, era este énfasis en la universalidad de la iglesia, que dice que la iglesia es para todos. O sea, que la iglesia de Cristo está, o sea, abierta a todos los corazones, que la iglesia de Cristo tiene un carácter universal, que la iglesia de Cristo no es solamente para algunos, sino que como Cristo está llamado, como Cristo está buscando llegar a todos los corazones, entonces cada corazón encuentra en la iglesia a Cristo. Y repetía, ¿no? O sea, la iglesia es para todos, para todos, para todos. Y esto, digamos, el Papa no lo dijo así de un modo hiperdoctrinal, porque pues era un discurso, pero acá el Papa estaba haciendo énfasis en esa verdad de fe que decimos, la universalidad de la Iglesia Católica, la universalidad de la salvación que uno encuentra en la Iglesia. Y eso, que cada joven escuchara que en la Iglesia se encuentra con el amor de Cristo y que todos tienen lugar en la Iglesia, fue algo que realmente
podemos rescatar. Segundo, cosa que impactó mucho en el Vía Crucis, el énfasis en la conversión. Durante el Vía Crucis, de hecho, a medio Vía Crucis se presentaron tres testimonios, pasaron el video de tres testimonios de gente que incluso estaba ahí en el Vía Crucis, y todo el centro del Vía Crucis era justamente en la cruz de Cristo encontramos la conversión. Entonces, primer mensaje, la iglesia es para todos. Segundo mensaje, hay que abrazar la cruz de Cristo para encontrar la conversión. Eh, el tercer mensaje que rescataría sería en el de la adoración, que se me quedaron dos cosas grabadas. No me acuerdo ahora de las palabras tan literal, pero uno era el tema de que tenemos que volver a una fe más eucarística. Entonces, primero, todos entrar a la iglesia. Segundo, buscar la conversión. Y tercero, ponernos de rodillas ante Jesús y recuperar una espiritualidad eucarística. Y en la misma adoración, el tema de ayudar al prójimo. El Papa dijo una palabra bonita, eso. El único momento en donde se vale mirar al hermano de arriba hacia abajo es si lo estás ayudando a levantarse, como Cristo nos ayuda a nosotros a levantarnos. Y bueno, y finalmente en la misa de envío, en la misa en la que el Papa nos pidió volver a nuestros lugares con la fe renovada, justo tocó el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Entonces el Papa resumió ese Evangelio en tres verbos: en resplandecer, o sea, ser luminosos, en escuchar y en no tener miedo. Y lo resumo así, o sea, él decía, no seas luminoso por el éxito, no seas luminoso por los aplausos, no seas luminoso por el reconocimiento, se es luminoso cuando se recibe a Cristo en nuestras vidas. Eso era lo primero que dijo. Lo segundo, la parte de escuchar. O sea, hay que escuchar, hay que saber escuchar la voz de Dios para no equivocarse en el camino y para dirigirse de verdad hacia donde Cristo quiere. Y la tercera palabra con la que el Papa lo resumió era no tener miedo de anunciar a Cristo, no tener miedo de encontrarse con Él, no tener miedo del desánimo, no tener miedo del juicio de los demás, no tener miedo de anunciar a Cristo al mundo. Con esas palabras, Juanma, yo resumiría con lo que me quedó el Papa en la jornada. La iglesia es para todos. Hay que abrazar la cruz de Cristo para poder encontrar la auténtica conversión y con la conversión la auténtica plenitud. Tenemos que tener una fe más eucarística, tenemos que salir al encuentro de los demás y ayudarlos a levantarse. Y bueno, y el mensaje de la transfiguración. Y por último, Juanma, cabe decir que toda la jornada tuvo, perdón, No, ya decía yo que justo un evento de esa magnitud no iba a quedar así en nada más en unos minutitos. Sí, Le no, hubiéramos no. ahorrado varios miles de euros a varios de nuestros escuchas. No, Sí, es adelante, Pater. cierto. No, y lo último, todo el tema mariano. O sea, el Papa también hacía mucho énfasis en la Virgen María, que justo eh, el punto de meditación de la jornada era que María se levanta y sale al encuentro de Isabel, ¿no? Entonces, todo esto, todas las palabras del Papa diciendo que hay que ser como María, ¿no? Como María que recibe a Jesús, pero lo recibe no para quedársela a ella, sino que María sale de su comunidad al encuentro de Isabel, en que encontrándose con Isabel le presenta a Cristo y que además glorifica a Dios. Como que otra cosa con la que me quedo es, así como hay que tener una fe profundamente eucarística, así como hay que tener una fe que sepa abrazarse a la cruz de Cristo para convertirnos de nuestro pecado y acercarnos a la gracia, así como hay que tener una fe profundamente eclesial. Y la otra cosa que se me queda de la jornada es hay que tener una fe profundamente mariana, porque María es modelo de cómo vivir la fe, de cómo entrar a la iglesia, de cómo aceptar la cruz de Cristo para la conversión e incluso de cómo ayudar al prójimo. Con eso me quedo de la jornada, Juanma. Está increíble. Y yo, un comentario muy breve. Me gustó mucho, no sé si coincides, creo que la generación que hoy es joven tiene un énfasis particular en la cerrazón, el hedonismo, el individualismo, que ya viene de nuestra generación y las anteriores, pero probablemente con esta generación joven llegue a su cúspide, o no sé si se ponga peor.
pero hablar del evangelio, de salir al encuentro, cuando la cultura te habla de encerrarte en ti mismo y tus gustos a tu medida, creo que es un mensaje es una verdad muy clara frente a una falsa máxima que plantea la cultura de la actualidad. Y bueno, Pater, pues llegando ya al final de este episodio especial, porque pues vamos a arrancar nuestra quinta temporada. La quinta temporada va a estar dedicada ahorita no les vamos a decir, vamos a entrar mejor directamente ya en materia para que la próxima semana, ahora sí retomando la disciplina, la próxima semana nos sintonicen de nueva cuenta, que nos recomienden con sus conocidos. Si ya nos iban a recomendar y de pronto ya no vieron nuestros episodios, pues ya están a tiempo de volver a recomendarnos. Y pues bueno, agradecerte, Pater, pues obviamente como siempre, evidentemente la amistad, agradecer a Dios que estamos de nuevo aquí en este proyecto, que también pues es mucho, siempre ha sido parte de su propia providencia. Y pues, Pater, pues nada, creo que seguiremos aquí dándole, y no sé si hay algún otro mensaje con el que quisiera cerrar. Se viene nueva temporada, se viene ya la publicación de los libros impresos, se viene el primer congreso de jóvenes organizado por Falsas Máximas y muchas otras actividades, así que por favor estén atentos, sintonícenos, síganos en nuestras redes y Juanma, como siempre, viva Cristo Rey. ¡Viva!